Todo esto que les quiero compartir lo hago como preámbulo y dentro del marco del Día Internacional de la Concientización del Trastorno del Espectro Autista en este 2 de abril. Y antes de comenzar, sé que este tema es bien espinosito y bien incómodo, así que voy a ser lo más objetivo posible, ¿vale? ¿Qué es una falacia? Una falacia es una idea engañosa, aunque aparentemente no lo sea. Y decir que una afirmación es una falacia implica que es incierta. Por lo tanto, estamos hablando de una mentira. Pero se utiliza para indicar que un razonamiento o un argumento presenta algún aspecto inválido e incorrecto. En sí se puede definir como un argumento que aparentemente es válido, sin embargo no lo es. Dentro del ámbito de la lógica hace referencia a esos argumentos que pretenden defender algo que no posee validez. Ahora, ¿por qué el lenguaje inclusivo es una falacia? Ojo, escucha lo que va a salir de mi boca antes de los ataques. No me refiero al significado lingüístico y no me refiero a su aplicación en función de la inclusión en el proceso de comunicación. Me refiero al uso del término en función de un significado de género en el que la relación en el proceso de comunicación no tiene cabida. Es decir, ¿qué es lo que se está incluyendo? Tú me vas a decir, Memo, el lenguaje inclusivo está incluyendo a todos esos géneros no binarios que merecen ser tomados en cuenta. O me dirás que está incluyendo un lenguaje que promueve la igualdad de esos géneros, ya sean binarios o no binarios, que promueve la equidad entre hombres y mujeres. Pero una serie de etapas del proceso comunicativo no provee nada, no aporta y sobre todo pues no incluye. ¿Pero por qué no incluye? Porque el problema de la igualdad va más allá de utilizar un lenguaje incluyente. Llámese estes, nosotres, elles. Es un problema social y cultural mucho mayor, del cual pues no hablaremos ahorita porque requeriríamos muchísimo más tiempo. El lenguaje inclusivo actual, con el significado de género que les mencionaba, pretende controlar el lenguaje a través de esta victimización oculta, como un culto. Es decir, no puedes controlar el lenguaje de la gente, y mucho menos si te haces llamar a alguien liberal o profesas una ideología incluyente, porque tenemos que modificar el lenguaje solamente porque algunas personas se sienten ofendidas. Mira, por ejemplo, en esto del lenguaje incluyente, si alguien me dice que me refiera hacia su persona como no binario 32.7, está bien. Lo hago por el deseo y el respeto por esa persona, pero en ninguna circunstancia voy a dejar que alguien me diga cómo debo de expresarme en general. No tiene sentido. También hay güeyes del lado súper conservador y religioso que te quieren dictar cómo expresarte. También está de la verga porque a veces los hay que andan de puerta en puerta indicándote en qué creer y pues tampoco está padre, vaya. Los del templo sagrado del santo prepucio y bueno, todos esos. Entonces, lo que pasa es que en este tema se ha vuelto más recalcitrante esto del lenguaje inclusivo porque ha habido también mucha resistencia tanto de un lado como de otro. Del lado como liberal nuevo, los despiertitos, del otro lado conservador, pues los correctitos, pero en ambos casos te dictan o quieren que te expreses como tienes o debes. Y no, no es tienes, o sea, es una sugerencia de convivencia que yo estoy dispuesto a tomar, desde luego, como sugerencia, claro, no como una imposición. Otro ejemplo similar, yo conozco a una, no sé, Fernanda, y para mí ella es una mujer, pero si ella se siente cómoda con que yo me dirija a ella como hombre, no me voy a poner a discutir ni me pondré a discutir jamás con la preferencia de alguien. No me cuesta nada de trabajo referirme hacia ella como ella quiera que me refiera hacia ella. ¿Por qué tendría que ser un pedo tan grave? El problema en ambos casos, tanto con los adoradores del santo prepucio como con los liberales del lenguaje inclusivo, es que quieren imponer su ideología. Aquí ya no hay un principio de inclusión que tendrían todos los principios de inclusión en todas las personas. Acaban comportándose como una pequeña inquisición, pues es que de alguna manera así es, o minifascistas, o sea,
¿cómo puedes exigir este cambio de lenguaje cuando se supone que tú vienes de un lugar de libertad o estás exigiendo desde un lugar de libertad o lealtad o inclusión? Tolerancia es lo que se necesita. No mames, es como la novela de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, Alicia a través del espejo, que le corten la cabeza y está de locos. Luego llegamos a este pedo de ¿quién tiene chance de opinar al respecto? Pues bueno, güey, tú no puedes porque eres blanco, tú no puedes porque eres blanca, tú no puedes opinar porque eres hombre o porque eres mujer, o sea, no puedes jugar a lo que ahora te voy a decir en qué momento te puedes expresar cómo y dónde y por qué exactamente, porque a eso es justamente lo que nos estamos enfrentando aquí en México, bueno, solamente en México, en el mundo. Y no es una situación generacional, no, porque luego también hay muchos que se han agarrado a decir que es que eres un pinche boomer. No, no es cierto. Conozco gente joven, al menos más joven que yo, que sí dice, güey, esto es una mamada. Y consta que me refiero específicamente a la presión que hay para hacer las cosas de X o Y manera. O sea, a esta especie de minifascismo, a estar en contra del fascismo y actúan de forma de la más fascista posible. Alguien le dice a una persona qué pensar y cómo hacerlo, pues que la gente que es así no se da cuenta que es así, como los ignorantes, no se dan cuenta que son personas ignorantes o los locos no saben que están locos. Pues mira, de esta forma no hay manera de que alguien pueda disentir o explicar porque ya te lincharon y ya te encasillaron y ya no hay espacio para el diálogo. Cualquier cosa que corte el diálogo para mí, pues ya no beneficia a nadie. Ahora, claro que hay un desbalance y claro que hay que garantizar mucho más a las personas que son vulnerables y que son pertenecientes a grupos que históricamente han sido oprimidos y que han sido hechos a un lado. Y claro que sí, porque no quiere decir que tengamos que desarmar todo lo que tenemos entendido para ajustarlo a una realidad que acomode. Y no es la realidad de todo el mundo. Ahora, a lo que quiero llegar o a lo que quería llegar con esto, lo que quiero compartirles en este pequeño segmento es que en términos de hacer funcional el proceso de comunicación y realmente incluir a las personas que tienen dificultades para comunicarse, podríamos realmente estar hablando de instaurar y ser parte de una inclusión si estableciésemos un lenguaje efectivamente inclusivo, si tomáramos en cuenta a aquellas personas en nuestro entorno que en realidad tienen dificultades para comunicarse. Háblese de la utilización de pictogramas para la comunicación de una persona que tenga autismo, de utilizar el lenguaje de señas para comunicarnos con alguien que tiene dificultades para escuchar o que pues en realidad no escucha en definitiva, la utilización de braille para una persona que es ciega. El lenguaje inclusivo incluye en el proceso comunicativo, hace partícipes a quienes tienen una discapacidad para comunicarse. Y es aquí donde tú podrías decirme, oye Memo, yo no tengo ninguna obligación de aprender otra forma de comunicación para la vida o para la vida de que otra persona tenga la oportunidad de comunicarse conmigo. Es decir, no tengo la obligación de aprender a leer en braille, no tengo la obligación de expresarme a través del lenguaje de señas, o no tengo la obligación de expresarme a través de pictogramas. Pero yo también te diría que yo no tengo ninguna obligación en términos normativos o en función de lo legal, expresarme en un lenguaje inclusivo desde tu perspectiva o tu significado del lenguaje inclusivo, que en realidad no está incluyendo a quienes realmente tienen necesidad de comunicarse para sus necesidades más básicas. Me queda claro que el mundo no debe adaptarse a las personas con discapacidad, sino que ellos deben de adaptarse al mundo, por duro que parezca. Pero ¿por qué no hacerles esta adaptación más sencilla? Ya es una gran dificultad el que puedan expresarse, el que puedan comunicarse para sus necesidades más básicas. La falacia de este tema está no en el significado, sino en la interpretación. Platícame cuál es tu opinión al respecto, comenta aquí abajo en los comentarios si es que me ves a través de YouTube, o cuéntame qué opinas en argumentosincómodospodcast@gmail.com. Recuerda que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.